Hola, saludos desde ideasdetrading.com. Soy Daniel García y en esta nueva entrega de Chaleco Salvatrader vamos a ver la importancia y la necesidad de tener y coger agilidad y eficacia en la utilización de nuestra plataforma de trading. Nosotros vamos a ver ahora desde aquí, desde la plataforma de Visual Chart, vamos a hacer referencia a una herramienta bastante útil que se denominan bombas aquí en Visual Chart. Y como veremos, pues simplemente aquí en este caso vemos como tenemos un gráfico. Se trata del Eurobund, es decir, del bono alemán, el futuro del bono alemán. Como podemos observar, es un gráfico de 5 minutos. Entonces esta herramienta, simplemente como podemos observar, pues desde la propia pestaña que aquí marcamos donde pone nuevo, como podemos observar, tenemos un dibujo, una pestaña que se llama profundidad. Como podemos observar, si hacemos un clic con el botón, en este caso izquierdo, sobre profundidad, vemos como nos aparece una nueva tabla, la cual pues bueno, podemos hacer más grande o más pequeña en función de nuestra necesidad y de la comodidad que queramos tener en este caso. Y una vez que tenemos, como podemos observar, esta tabla de profundidad, lo que nos permite es establecer o poner una serie de órdenes dentro de un determinado producto. Debemos saber que bueno, para esas órdenes lo siguiente que tendríamos que hacer es conectarnos. Nosotros vamos a conectarnos aquí al broker demo, es decir, podríamos conectarnos a cualquier otro de broker o con el que estemos, pero lo haremos al broker demo porque debemos tener claro también y conocer la importancia de disponer de esta cuenta demo, sobre todo cuando se esté iniciando, para poder poner en práctica los distintos conocimientos que hemos adquirido y así también ir conociendo poco a poco la personalidad de la serie con la que estamos trabajando, así como las distintas o diferentes patologías que pueda presentar con respecto a otros preciogramas de otras series de precios diferentes. Entonces, una vez que estemos conectados a ese broker demo, vendríamos aquí, al pinchar sobre la tabla que nos ha salido de profundidad, vemos que arriba en la parte superior se nos activa también esta nueva pestaña donde vemos que tenemos profundidad. ¿Qué tendríamos que hacer para poder disponer de la utilización de esta herramienta? Tendríamos que darle aquí al botón de activar, ¿no? Cuando nos desea continuar con la activación decimos que aceptar, activamos, tendríamos que seleccionar la cuenta, el volumen deseado. En este caso, para el botón izquierdo establecemos la orden limitada y para el botón derecho stop a mercado, es decir, esta sería la colocación que deberíamos tener de los botones: el botón izquierdo del ratón limitada y el botón derecho, en este caso, stop a mercado. Una vez que lo tenemos activado, esta herramienta lo que nos permite es desplazarnos con mayor agilidad a la hora de realizar un determinado trade. Entonces, por ejemplo, en el caso actual donde vemos, si quisiéramos realizar una determinada entrada, por ejemplo, para hacer una posición, una venta, simplemente nos tendremos que situar aquí en la parte inferior izquierda, por debajo del precio. Vemos que el precio nos lo marca en negrito, pues por debajo del precio, en la parte inferior izquierda, y deberíamos hacer clic con el botón izquierdo una vez y ya observamos cómo automáticamente nos pone la orden, en este caso a mercado, que ya también se nos marca en el gráfico. Y automáticamente en la parte superior derecha situaríamos con el botón derecho, como hemos visto aquí arriba, el stop a mercado. Es decir, si quisiéramos, por ejemplo, ponerlo en 72, vendríamos al precio 72, botón derecho. Y una vez que tenemos ya puesto ese precio ahí, pues ya tendríamos puesto la entrada con el correspondiente stop. Luego, posteriormente, el stop podríamos o bien desplazarlo, por ejemplo, desde el gráfico, pinchando sobre el stop y arrastrando. Si quisiéramos, en vez de en 72, ponerlo en 70, por ejemplo, y ya automáticamente, o en 71, como en este caso, si quisiéramos desplazarlo a 70, vemos como automáticamente también dentro de las bombas ese precio que teníamos del stop también se ha modificado. Y si lo que quisiéramos, por ejemplo, es cerrar una determinada posición, lo podríamos hacer arrastrando el stop hacia el precio de entrada, o también utilizando las teclas rápidas, donde con un control F10 vemos que se cierran las posiciones abiertas, sí, le daríamos a enter, y con el control F12 cerraríamos, en este caso, o cancelaríamos el propio stop que ya teníamos. Si lo que quisiéramos hacer, en lugar de una venta, como veíamos aquí, fuese una posición alcista,
lo que tendríamos que hacer es venirnos a la parte superior izquierda, es decir, por encima en este caso del precio actual, del precio de mercado, 145,64, y hacer un clic con el botón izquierdo del ratón en la parte superior. De nuevo, vemos cómo ya nos casa la orden, en este caso a mercado, y en la parte inferior derecha con el botón también derecho, que es con el que situábamos el stop, recordando cuando lo colocábamos, botón derecho para el stop, haríamos clic con el botón derecho sobre el precio correspondiente, 57 por ejemplo, haríamos clic ahí con ese botón, y exactamente lo mismo, si quisiéramos desplazarlo podríamos hacerlo perfectamente desde el propio gráfico, simplemente pinchando encima en este caso del stop de protección con el botón izquierdo y arrastrando en este caso para mover el stop, y vemos como también, como veíamos antes en las bombas, en el gráfico de la tabla de profundidad también se modifica ese stop, y exactamente igual si quisiéramos cerrar, una manera rápida, control F10, ¿sí?, para la posición abierta, y control F12 para cancelar, en este caso la orden pendiente, que sería ese stop de protección que teníamos. Si lo que quisiéramos en este caso es poder ir realizando cargas por el camino, tendríamos que activar el botón de acumular. Ese botón de acumular lo que nos va a permitir es en este caso ir poniendo o situando, por ejemplo, más de una carga en el mercado y más de un stop también de una manera consecutiva, es decir, de una manera al mismo tiempo, a la par. Entonces, si lo presionamos ese botón acumular y por ejemplo queremos hacer lo que hacíamos, una posición corta, botón izquierdo, vemos cómo mete a mercado. Si doy otra vez al botón izquierdo ya tendría dos, y ahora para situar el stop tendría que venirme y hacer doble clic con el botón derecho, de manera que tengo ya dos stops para las dos posiciones que aquí tenía marcadas. Si quiero o si quisiera cerrar solamente una de ellas, podría hacerlo desplazando el stop hacia el precio de entrada para que me la casase, y ya automáticamente me quedaría única y exclusivamente una en mercado con su correspondiente stop. Si quiero salir, control F10, control F12 y cierro las posiciones abiertas, y con el control F12 la orden pendiente que tenía en este caso correspondiente a el stop. Si quisiéramos no tener esta pestaña de acumular, tendríamos que desactivarla, es decir, pinchar encima de nuevo con el botón izquierdo y que no se quedase, como vemos, marcada, como si tenemos activadas la utilización en este caso de estas bombas desde la propia plataforma de Visual Chart. También recordarles que es importante que aquel mercado con el que estemos trabajando, en este caso el mercado del bono, del Eurobond, que sería Eurex, pues es importante disponer también de tiempo real dentro de ese mercado, es decir, de saber realmente cómo o dónde se encuentra el precio en ese instante, para nosotros, en base a nuestro conocimiento, poder realizar los estudios correspondientes y las distintas actuaciones pertinentes que así consideremos oportunas. Entonces, muy importante, como decíamos, tener esto claro. Otra forma también que tenemos, si quisiéramos cambiar para cambiar el gráfico y que automáticamente también la pestaña de profundidad se nos cambiase a otro preciograma, es decir, a otro valor diferente, tendríamos que vincular ambas tablas, como poniéndoles simplemente el mismo color, por ejemplo en color azul. Vendríamos aquí a la tabla de profundidad también en color azul, y ya automáticamente, en cuanto modificásemos el gráfico, en vez del Eurobond tuviésemos el IBEX 35 o el DAX, automáticamente la tabla de profundidad también pasaría a modificarse y a, en este caso, corresponder a ese preciograma que sería el IBEX 35 o el DAX, para poder utilizar las bombas en ese mismo, en este caso, gráfico de precios, que sería correspondiente al DAX o correspondiente al IBEX 35. Importante también, cuando finalicemos en este caso la sesión, antes de cerrar la plataforma, vigilar, como en el caso de Visual Chart, que en la parte inferior izquierda del gráfico nos aparezca este cartelito verde que pone sin órdenes, donde lo que nos marca es que no tenemos nada pendiente, ni nada abierto a mercado, ni ningún tipo de orden tampoco lo tenemos pendiente, con lo cual sabemos que no dejamos nada abierto de un día para otro, ni dejamos ninguna orden pendiente que pudiese estar, por ejemplo, fuera del gráfico y no viésemos en ese momento, y esto nos garantiza que no tenemos nada, en ese caso, como digo, disponible, y no vamos a poder llevarnos, entre comillas, digamos, ningún susto de dejarnos algo abierto de un día para otro. Importante también, como decíamos, aquí la actuación, como vemos, lo estamos haciendo en este caso con el futuro del bono alemán, es decir, es importante
saber que esto que aquí explicamos es correspondiente a este gráfico, a este futuro. Es decir, si utilizamos algún otro derivado con respecto al futuro, como podría ser un CFD, debemos saber que con el spread se nos va a dificultar más la operativa y también se nos va a dificultar bastante más la utilización, en este caso, como decíamos, de esta nueva herramienta de aquí de Visual Chart, de esta herramienta que nos permite realizar con mayor agilidad, como vemos en este caso, nuestras actuaciones. Entonces, como digo, importante ir a la realidad última del precio, al precio, a la pureza máxima, que sería en este caso el futuro, porque si lo que utilizamos es, como digo, ese derivado, ese CFD, nos va a dificultar un poco más la operativa, en este caso desde el propio Visual Chart, entre otras cosas debido al spread, donde vamos a ver que el precio no se corresponde o no es o es sensiblemente diferente con el que nos marca, en este caso, el futuro de más próximo vencimiento, en este caso del bono alemán. Recordarles que si tienen cualquier duda o consulta pueden enviar un correo a ideas@ideasdetrading.com y gustosamente les atenderemos. Gracias, un saludo.